Siguiendo con lo que ya he venido mencionando, indicando y discutiendo en relación a este commodity que yo señalé acá, la producción mundial de cobre mina, para el año 2012, hay ya algunos antecedentes que uno puede aquí citar, como por ejemplo, entrada en operación, tenemos el caso de Salobo 1 en Brasil, que es una operación de concentración con 80.000 toneladas métricas de cobre fino. Tenemos el caso de Esperanza en Chile, concentración, ¿no es cierto? Operación de concentración, 60.000 toneladas métricas de cobre fino. Jabal Sayid en Arabia Saudita, concentración con 50.000 toneladas métricas de cobre fino. Chino en Estados Unidos, concentración 45.000 toneladas métricas de cobre fino. Congola Deep en Zambia, una operación de concentración con 40.000 toneladas de cobre fino. Y finalmente Kinsevere Nambua en República Democrática del Congo, electroobtención con 20.000 toneladas métricas de cobre fino. Estos son los que entran en operación. Sin embargo, tenemos otros yacimientos que se presentan ante un aumento de producción, y aquí tenemos el caso de los bronces en Chile, concentración con 65.000 toneladas de cobre fino. Altamina en Perú, concentración con 58.000 toneladas métricas de cobre fino. Tintaya, Perú, concentración 48.000 toneladas métricas de cobre fino. Chapada en Brasil, concentración con 40.000 toneladas métricas de cobre fino. Changa, Zambia, electroobtención con 25.000 toneladas métricas de cobre fino. Cyprus en Estados Unidos, electroobtención con 25.000 toneladas métricas de cobre fino. Mutanda, República del Congo, electroobtención con 15.000 toneladas métricas de cobre fino. Recuperación de producción, tenemos el caso de Grasberg. En Indonesia, concentración con 85.000 toneladas de cobre fino. Norensi en Estados Unidos, electroobtención con 50.000 toneladas métricas de cobre fino. El caso de Cuajone en Perú, concentración con 39.000 toneladas métricas de cobre fino. Safor en Estados Unidos, electroobtención con 30.000 toneladas métricas de cobre fino. Y Chino en Estados Unidos, electroobtención con 25.000 toneladas métricas de cobre fino. Caídas de producción, es decir, pérdidas de producción con respecto al año anterior. Tenemos el caso de Batu y Jau, Indonesia, concentración con menos 60.000 toneladas métricas de cobre fino. Coyahuasi, Chile, con concentración menos 43.000 toneladas métricas de cobre fino. Y Codelco Norte, Chile, concentración con menos 39.000 toneladas métricas de cobre fino. O sea, aquí claramente podemos señalar, ¿no es cierto?, el país, el tipo de operación, los miles de toneladas métricas de cobre fino, la operación y la variación que se nos produce, ¿no es cierto?, a nivel de que ingresa una nueva operación al concierto, ¿no es cierto?, de la producción, el aumento de producción, la recuperación de producción y la caída de producción. ¿Qué está pasando en este balance que yo mencionaba? Es bien interesante esto porque yo les vine mencionando, ¿no es cierto?, de manera bastante pormenorizada, y lo que tiene relación con el commodity del cobre, la situación del año 2001, 2, 3, 4, hasta llegar al año 2010, con proyecciones estimadas del año 2011 y finalmente el año 2012. Y vemos, por ejemplo, que la demanda del año 2001 era inferior a la oferta del año 2001. Esto es, aquí claramente tenemos, insisto nuevamente, una oferta superior a la demanda. Estamos hablando en torno a los 15.000 toneladas métricas 15 millones de toneladas métricas de cobre fino. En el año 2002, la demanda supera la oferta. Aquí se invierte la situación. La demanda supera la oferta. En el año 2003 pasa exactamente lo mismo. La demanda supera la oferta. El año 2004, en todas crecientes, por favor. En el año 2004, la demanda supera la oferta. En el año 2005, la demanda y la oferta están equilibradas. El año 2006, la demanda es inferior a la oferta. Año 2007, demanda mayor a la oferta. Año 2008, demanda levemente inferior a la oferta. Año 2009, demanda inferior a la oferta. Año 2010,
demanda levemente superior a la oferta, 2011 demanda superior a la oferta y 2012 demanda superior a la oferta. Finalmente podríamos nosotros concluir que los años 2011 y los años 2012 seguiremos teniendo precios de este commodity altos, donde la demanda será superior a la oferta del commodity cobre. Por lo tanto, uno podría pensar que hay un espacio para crecer, hay un espacio para producir y la receta, no es la mejor palabra señalada, pero la mejor orientación del punto de vista ingenieril sería definitivamente entrar en una política de búsqueda de recursos metalogénicos, oro, plata, cobre, molibdeno, urano, etc. Y por lo tanto allí hay un desafío muy importante y que tiene que ver precisamente con el identificar, ¿no es cierto?, potenciales reservas económicamente atractivas y ponerlas, ¿no es cierto?, a disposición de la empresa para posteriormente incorporarlas en el concierto internacional y de esta manera buscar los equilibrios tan deseados. Entonces, bajo esta situación, ¿no es cierto?, nosotros podríamos decir que el año 2010 vamos a tener un déficit de 90.000 toneladas métricas de cobre fino. El año 2011 vamos a tener un déficit de 466.000 toneladas métricas de cobre fino y finalmente el año 2012 vamos a tener un déficit de 297.000 toneladas métricas de cobre fino. Lo concreto está en que hay un déficit, ¿no es cierto? Hay un déficit de cobre que explicaría en gran parte el alto precio que hoy día presenta el recurso. Si uno lo viera desde el punto de vista porcentual, desde el año 2001 hasta el año 2010, con estimaciones 2011, con estimación 2012, claramente uno podría decir de que estamos ante una situación de 2010 cerrada con menos 0,5% de producción en déficit. El 2011 con una estimación de menos 2,3% de producción déficit y finalmente el 2012 con un déficit de menos 1,4%. Entonces, nuevamente esto es interesante porque hay demasiada evidencia para poder sostener estos 2 años. Estamos hablando del año 2011, estamos hablando del año 2012. Tenemos algunos yacimientos que se nos caen, es decir, simplemente un agotamiento de reservas o mayores costos, lo que hace que simplemente dejen de producir. Y por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, un gigante que tiene grandes expectativas de desarrollo y por lo tanto requiere de recursos en cantidad y calidad adecuados. En consecuencia, yo diría aquí, ¿no es cierto?, en esta línea que para este commodity en particular hay bastante precisión en los estudios que se han realizado hasta la fecha y es esperable tener precios atractivos y toda aquella cantidad de cobre que hoy día se esté poniendo en el mercado es una cantidad de cobre que se va a estar vendiendo a buen precio. Hoy día las estimaciones indican que para el año 2011 debieran ser siempre muy por sobre el $3 la tonelada. Después vamos a dar cifras más fuertes respaldando esto que yo estoy señalando, o sea, valores respaldados por estudios, pero sí el escenario para precios es bastante atractivo y todo hace prever que un cambio mayor no va a ocurrir en términos de que pudiésemos tener precios depreciados, ¿no es cierto?, precios más bajos, debido a que habría un cambio en el escenario. Si uno pudiera plantear acá, ¿no es cierto?, los parámetros, primero en las perspectivas de precio, si uno viera los parámetros principales utilizados en la estimación de precio, uno podría señalar muchas cosas que de alguna manera explican este fenómeno. Entre los parámetros principales utilizados en la estimación del precio, vamos a hablar de 3 años en cuestión, que es el año 2010 recientemente cerrado, el año 2011 en curso, que es un pronóstico y un pronóstico también para el año 2012. Pronóstico 2011, pronóstico 2012.
La producción industrial, ¿no es cierto?, se estima que va a crecer alrededor de un 13% a nivel global. El 2011 esto se estima que un crecimiento del 12% global y el 2012 un 10% global. Ya aquí está claramente señalando, por favor, y mucha atención, que cuando estamos hablando de la producción industrial, estamos hablando del motor del desarrollo de los países y en consecuencia en este motor hay que echarle mucha gasolina. Y esto significa que hay que introducir mucho cobre, mucho fierro, mucho níquel, mucha plata, mucho molibdeno. Se requiere commodity, se requieren de recursos para poder echar a andar el desarrollo. Así de simple. Si uno ve en materia de producción de cobre refinado, ¿no es cierto?, ¿qué está pasando con la producción a nivel mundial? Un crecimiento del 3.7% arrojó el año 2010 con respecto al anterior, que es el 2009. El 2011 vamos a tener un crecimiento del 3.3% con respecto al año 2010 y un 5.2% de crecimiento con respecto al año 2011. Entonces, vamos a tener una fuerte producción industrial demandante de cobre. Vamos a tener una producción de cobre refinado, pero creciendo a valores del 50% de la producción industrial. Vale decir que vamos a estar produciendo cobre refinado en cantidades bastante inferiores a lo que la producción industrial está creciendo. Los precios externos de todos los commodities en el año 2010, con respecto al año anterior, creció un 6.3%. Se estima que para el año 2011 crezca un 2.5% y el 2012 un 2.1%. Y los términos de intercambio comercial van a ser todos negativos, es decir, a la baja, con un 2.7% parejo 2010, 2011 y 2012. Si ustedes observan, por favor, cuando uno está hablando de la variación anual porcentual del precio de este commodity llamado CU, cobre, 4 elementos entonces tiene sobre la mesa. La producción industrial, la producción de cobre refinado, los precios externos, ¿no es cierto?, que es lo que se estima que va, dijéramos, Estados Unidos en todos los commodities, es como un indicador que se maneja en esta línea, ¿no es cierto?, que es de crecimiento. Y finalmente el término de intercambio, que también es una variable. Término de intercambio, precio externo en IPM, producción de cobre refinado y la producción industrial está marcando finalmente la variación anual de cobre. Una fuerte producción industrial, ¿no es cierto?, que está gatillando mayores consumos. Y esto obviamente está elevando lo que se explica el porqué de los precios están como están y deberían seguirse comportando en esa línea. Insisto, un gran elemento que podría complotar lo anteriormente señalado sería una guerra, una situación ambiental crítica, un colapso económico-financiero mundial, una debacle financiera, entre los fenómenos que ahora yo podría citar y que de alguna manera generarían una contracción en el mercado con el freno respectivo para generar el consumo necesario que se requiere y llevar a los niveles que todos estiman necesarios. Cuando uno habla de los inventarios, no es otra cosa que manejar un nivel de stock presente, almacenado y que se habla en semanas. A mí me preocuparía mucho tener cobre o un producto, un commodity, plata, oro, almacenado durante 30 semanas, 40 semanas, 60 semanas, cuando uno lo que esperaría es una alta rotación, ¿no es cierto?, es decir, en la medida que se va vendiendo, se va también de alguna manera a tratar de ir estoqueando, pero nunca tener stock de manera interminable allí presente. Y vemos que si uno observa un conjunto de años, como el caso de 2006, 2007, 2008, el 2010, el 2012 y el 2011, los inventarios, señoras y señores, no van a superar las 5 semanas. Es decir, no va a ser capaz de haber inventario para poder satisfacer esta demanda. Y esto se ha llevado a una gráfica y la gráfica va en términos descendientes. ¿Qué significa esto? Que realmente tener pocas semanas es la tónica de lo que está marcando el futuro. Anteriormente, sin embargo,
nosotros teníamos años anteriores, teníamos muchas semanas de inventario y hay un registro que indica esto desde 1984 hasta el año 2012 proyectado. Entonces había un registro que incluso podíamos llegar a tener este commodity hasta 20 semanas almacenadas. Vuelvo a reiterar, la idea no es esa, la idea es tener, ¿no es cierto?, la menor cantidad de tiempo esto en inventario, de tal manera que se produzca una rotación, una dinámica en los inventarios. Eso es lo que contablemente uno esperaría y es en términos prácticos lo que uno espera. Y fíjense ustedes que los precios ya podemos llegar a precios más óptimos que lo que tenemos hoy día con la mayoría de los commodities, pero aquí, insisto nuevamente, esta fuerza de equilibrio es la que en gran parte va a estar gatillando estos fenómenos de precio, ¿no es cierto?, en el tiempo. Muchos se preguntan o se consulta con respecto al tema esto de las perspectivas de precio. Y yo voy a señalarles de una manera muy resumida los valores nominales, que son los valores de cada año de los precios, particularmente este commodity. El año 2001 estábamos en un precio de 75 centavos de dólar la libra. El año 2002, 60 y algo centavos de dólar la libra. El año 2003, alrededor de 75. El año 2004 subimos a 120. El año 2005 estamos hablando de un poco más de 1.5 dólares la libra, perdón. El año 2006 esto se eleva a 3 dólares la libra, 2007 un poco más de 3, 2008 en la misma línea de 3. Aquí hay una caída importante el año 2009 con 2.4 dólares la libra. Nuevamente recupera, ¿no es cierto?, el año 2010 llegando a 3.5 y ahora vamos en el 2012, 2011, llevamos a la fecha, ponderado a la fecha, 4 dólares con 17 centavos. O lo mismo que decir 417 centavos la libra de cobre. 2012 estimado, proyectado, 4 dólares la libra de cobre. 2011 se estima que deberíamos estar también sobre los 4 puntos y algo, 4.17 proyectados. Entonces, si alguien quiere un número de inmediato para la discusión, pues aquí lo traigo y es el siguiente. El precio estimado del cobre para el año 2011 es de 417 centavos de dólar la libra. Ahí tenemos un valor, un dato que se entrega. 417 centavos de dólar la libra. El precio estimado para el año 2012 es de 4 dólares y 4 centavos la libra de cobre. Ambos valores son muy importantes, son muy buenos. En mi opinión personal, estos valores de mantenerse nos indican una muy buena bonanza para Perú, Chile y todos aquellos países productores de cobre. Valores superiores a esta cifra son buenas en el corto plazo y podrían ser malas en el largo plazo porque aparecería el sustituto como el elemento prácticamente indiscutible. Mantener esto en el largo plazo sería ideal, pero la historia nos ha señalado que aquí nos enfrentamos a situaciones cíclicas, es decir, que deberían bajar los valores, deberían subir, porque se producen los famosos ajustes del mercado, ¿no es cierto?, motivados por lo que ya hemos expresado, los niveles de desarrollo que los países van, ¿no es cierto?, experimentando y particularmente las economías emergentes. Entonces, 417 centavos la libra de cobre el año 2011 y 404 centavos de libra de cobre para el año 2012 serían las estimaciones que hoy día se ponen sobre la mesa sobre este commodity en particular. Hacer proyectos con estos valores, a mi juicio, podemos trabajar con leyes bajas y da la impresión que sigue siendo atractivo. Evidentemente uno tiene que mirar una serie de variables en un yacimiento, dadas sus complejidades particulares en cada uno de ellos. Pero sin embargo que el precio es una variable altamente importante y estratégica y por lo tanto no podría de otra forma quitar la importancia que esto representa. Yo quisiera señalar
algo que me parece súper importante, he estado insinuando, pero ahora hay que decirlo con unos términos bastante fuertes y potentes. Perú es el país de América Latina que ha registrado el más alto Producto Interno Bruto. Y aquí yo lo voy a reflejar mediante cifras indiscutibles. Ha sido exitosa la trayectoria de Perú en materia macroeconómica y muy particularmente en el tema de la generación de riqueza, expresada en una de sus ecuaciones, en una de sus variables importantes, que es el Producto Interno Bruto en la variación anual. Y déjenme decirle que Perú, ¿no es cierto?, entre el año 2002 al año 2008 experimentó un crecimiento en la región, hablo de América Latina y el Caribe, siendo el más importante, de un 6,8% anual promedio. Su más ligero competidor lo tuvo en Argentina con un 5,7%. Vuelvo a reiterar, entre el año 2002 y el año 2008, Perú experimentó un crecimiento del 6,8% anual. Si uno hace una proyección, dado que no están totalmente los datos culminados del año 2010, por eso hablo de proyección a pesar que el año 2010 culminó, de los años 2009-2010, recordemos que veníamos saliendo de una recesión, de un fenómeno financiero delicado en Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria. Perú creció 2,9%, siendo el país que más habría crecido en la región. Reitero, 2002 al 2008, 6,8%, 2009-2010, 2,9% de la República del Perú. Argentina, 5,7% creció entre el año 2002 y el año 2008. Retrocedió un menos 0,2% 2009-2010. Venezuela, 5,1% creció 2002-2008 y retrocedió un 0,8%, ¿no es cierto?, año 2009-2010. Colombia, 4,9% creció entre el periodo 2002-2008 y un 1,1% creció entre el año 2009 y 2010. Ecuador, entre el 2002, periodo 2002-2008, creció Ecuador 4,8% y experimentó una caída del 0,9% 2009-2010. Chile, periodo 2002-2008, 4,3% y experimentó un crecimiento 2009-2010 de un 1,3%. Bolivia, 2002-2008, un 4,2%. Experimentó un crecimiento 2009-2010 de 2,1%. Paraguay, 2002-2008, experimentó un crecimiento del 4% y 2009-2010 no experimentó ningún crecimiento, se mantuvo. Brasil, periodo 2002-2008, 3,9%. Periodo 2009-2010, 1,7% anual. Uruguay, periodo 2002-2008, tuvo un crecimiento de 3,8%. Periodo 2009-2010, un crecimiento del 1,2%. México experimentó un crecimiento 2002-2008 del 2,8% y en el periodo 2009-2010 un menos 2%. Estos son los datos del crecimiento aportados por los países de Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y México para los periodos 2002-2008 y finalmente las proyecciones 2009-2010 para lo que es el Producto Interno Bruto en su variación porcentual anual. Nuevamente llama la atención el caso de Perú. Entre el periodo 2002 al año 2008, Perú es el que ha tenido la más baja inflación en esos 7 años, ambos inclusive. En el valor promedio 2009-2010,
ahí es Chile quien tiene el valor más bajo de inflación con el 1.1% anual. Entonces, empecemos por situaciones de inflación. En inflación, 2002-2008, Venezuela la lleva completa, con un 22% anual. Y en el promedio 2009-2010 presenta o experimenta un 32% anual, una altísima inflación. Argentina, 2002-2008 con un 11,7% y 2009-2010 un 6,9%. Uruguay, 2002-2008 con un 9,9% y en el periodo 2009-2010 con un 5,2%. Paraguay, 9,1% para el 2002-2008 y un 2009-2010 un 4,7%. Brasil, una inflación promedio entre el año 2002 y 2008, ambos inclusive, de 7,2% y un 4,4% 2009-2010. Colombia experimenta una inflación de un 5,9% en el primer periodo 2002-2008 y 2009-2010 un 4%. Bolivia un 5,9% 2002-2008 y después un 2009-2010 un 6,1%. Ecuador 2002-2008 un 5,6% y en el periodo 2009-2010 un 4,8%. México un 4,4% periodo 2002-2008 y un promedio para la proyección 2009-2010 de un 4,1%. Chile, un promedio 2002-2008 de un 3,7% y un proyectado 2009-2010 de 1,1%. Perú, un promedio de 2,4% para el periodo 2002-2008 y un 2009-2010 con un 2%. Conclusión, no tan solo en materia de crecimiento, sino que en lo que es inflación, Perú nuevamente está a la cabeza en América Latina y el Caribe, presentando la inflación más baja de los países anteriormente señalados, y aquí tenemos la mejor muestra de manera objetiva, un 2,4% de inflación anual 2002-2008 y un 2% en lo que es el periodo 2009-2010. Un segundo elemento para poder señalar, ¿no es cierto?, técnicamente, que en la materia de inflación, que es las variaciones de precios, ¿no es cierto?, nuevamente tenemos, y que se traduce en costo de vida para las personas, nuevamente Perú está dando una clase magistral en esta línea. Ahora, uno se podría preguntar, dado que esta situación llama la atención, primero cuando yo les mostraba el crecimiento interno bruto, donde Perú era el que más crecía 2002-2008 con un 6,8% y 2009-2010 con un 2,9%, y ahora tenemos la inflación con un 2,4% y 2% para los periodos anteriormente señalados. Esto no es gratuito, algo pasa, y vamos a tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido con respecto a esto. Para que hayan ocurrido estos fenómenos, evidentemente que hay algunos elementos que pueden ser explicados sobre la mesa y que fundamentan el éxito de la gestión. Por ejemplo, en materia de productividad es la apertura comercial, es decir, un Perú abierto al mundo. Pero esto no ha sido exclusivo de Perú, ha sido exclusivo, yo diría, de gran parte de los países. Lo que pasa es que le ha sacado mejor partido mediante los tratados de libre comercio, los acuerdos de libre comercio, que le ha permitido, ¿no es cierto?, posicionarse como un país de clase mundial, diría yo, el caso de la República de Perú. Los tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, que ha permitido poder importar y exportar y trabajar con aranceles muy cercanos a cero. Esto ha facilitado el intercambio comercial de los países con Perú. Los niveles de competitividad son altos y la respuesta a ello es porque los niveles de productividad son altos. Esto significa que las empresas han hecho dos grandes elementos que a mi juicio son importantes destacar. Primero, están contratando capital humano altamente competente, es decir, un capital humano que permite tener una visión de futuro, de intervención de los rumbos que tiene que tomar la minería en esta materia. Y un segundo elemento es el mejoramiento de los niveles de productividad. El mejoramiento de los niveles de productividad son los que han permitido tener mejores niveles de competitividad. Competitivo en los mercados porque internamente tengo mayores niveles de productividad
por unidades de tiempo. Mayor cantidad de cátodo, mayor cantidad de ánodo, mayor cantidad de aluminio, mayor cantidad de níquel, mayor cantidad de minerales, ¿no es cierto?, a la venta en el concierto global, internacional, mundial. Buen provecho de los mercados de capitales. Buen provecho de lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el manejo macroeconómico a la hora de poner esto en el concierto. Eso es en el nivel de productividad. Pero también uno podría hablar del capital físico. Reglas del juego claras. Hoy día viene un inversor japonés, taiwanés, australiano, etcétera, y ve que acá en Perú va a pagar los mismos impuestos que paga un peruano, que paga un australiano. Entonces no hay discriminación. Y en consecuencia, las reglas del juego son claras en esta materia. La inversión pública está dando los resultados esperados, ¿no es cierto? Yo he querido señalar el caso de Perú, particularmente acá, teniendo claro de que hay muchos países de América Latina y el Caribe que están con este modelo, ¿no es cierto?, aplicándolo, pero hay unos que han sido más exitosos que otros y por eso me he detenido en el caso de Perú. Las asociaciones público-privadas, hoy día no es posible hacer nada de manera individual. Las cosas se hacen porque hay un conjunto de personas con las cuales se establecen alianzas, con las cuales se establecen redes, y a partir de ahí se agrega valor en el territorio. Principio sinérgico, 2 más 2 son 5. Matemáticamente 4, sinérgicamente 5. Significa que estamos agregando valor para producir bienes y servicios en la República del Perú. Reglas fiscales y marco tributario estable. ¿Qué significa esto? Que un inversor viene desde otras fronteras y ve el marco jurídico y no se arranca. Es decir, dice, aquí yo puedo invertir, aquí las reglas del juego están claras y por lo tanto aquí yo tengo confianza hasta de traer mi familia y trabajar en este país. Eso significa lo que he explicado anteriormente. Mejora en la asignación del gasto público. Evidentemente que la inversión pública, construcción de puentes y caminos, y gasto social, programas de salud, niños, tercera edad, etcétera, son fundamentales para que se empiece a generar toda una masa crítica adecuada en un territorio determinado. Reforma el Sistema Nacional de Inversión Pública, importantísimo, o sea, cómo somos capaces desde el punto de vista legislativo, ¿no es cierto?, uno de los poderes del Estado, ejecutivo y judicial, los otros dos, que permite, ¿no es cierto?, identificar los polos que estén más atrasados y allí empezar a invertir para modernizar el Estado, para generar empleo, para atraer inversión, para tener polos de desarrollo, constituciones de clúster, que son los encadenamientos productivos. Reforma los sistemas de compras públicas, las compras públicas hechas de manera más transparente. Eso significa, ¿no es cierto?, de que vamos a comprar en un sistema computacional donde los oferentes van a esa plataforma y acceden a eso. Hay muchas con respecto a esto en varios países de América Latina y el Caribe, particularmente en lo que son las compras públicas. Manejo de la deuda pública, endeudarme hasta niveles que yo realmente pueda pagar. Hay otros países que se han ido por la condición de no querer pagar porque no son capaces de pagar. No ha sido el caso de Perú, donde el manejo ha sido tal que me endeudo al nivel que yo pago lo que me he endeudado. Y con esto estamos hablando tanto de la institucionalidad pública, el Estado, como lo que son las empresas privadas con respecto a dinero que se le ha pasado desde afuera mediante bancos u organismos internacionales. ¿Qué está pasando con la fuerza laboral? Uno siempre suele hablar sobre el capital humano, mano de obra calificada, semicalificada y no calificada. Ojalá que vamos tendiendo a la no calificada, a la semi y la semi a la calificada y por lo tanto tengamos mayores niveles de conocimiento, mayores niveles de productividad, lo que se traduce finalmente en mayores niveles de competitividad. La inversión social, claro, el tener colegios adecuados, hospitales adecuados para satisfacer las demandas societales, ¿no es cierto? Reformas laborales, particularmente en las pymes, la constitución de una empresa, la tramitación de la empresa, la desburocratización para generar la creación de esa empresa. Estamos hablando fundamentalmente de las que generan empleo. ¿Cuáles son las que generan empleo? Particularmente en América Latina y el Caribe, son las pequeñas y medianas empresas fundamentales las que están generando el empleo, no necesariamente las grandes. Las grandes muestran los guarismos de los números, grandes números puestos allí, pero las que están dando el empleo son las pequeñas y medianas empresas. La reforma educativa,
Un país educado es un país que apuesta en grande. Es un país que está con una mirada en el desarrollo y que tiene una expectativa de vida mucho mejor que la que actualmente ostenta. Aseguramiento universal. Esto va en los estándares de calidad, esto va con las normativas internacionales, esto va con la certificación de que realmente lo que estemos haciendo responda a los cánones que son adecuados responder en el más amplio sentido de la palabra. Los niveles de productividad, capital físico, fuerza laboral, explican de alguna manera el crecimiento económico sostenido que los países de América Latina y el Caribe han experimentado en estos últimos, yo diría, fácilmente 10 años. Unos lo están haciendo mejor, están haciéndolo a pasos agigantados y otros a un ritmo mucho más aletargado, más lento, ¿no es cierto?, que el promedio. Mayor acceso a los mercados globales, pero por Dios, si lo dijimos anteriormente, si se dieran favorablemente estas condiciones que nosotros hemos señalado, ¿no es cierto?, en términos de lo que tiene que ver con el crecimiento económico del país, si lo estamos viendo desde el punto de vista del desarrollo del país, ¿no es cierto?, tengan ustedes presente que hoy día se está mirando el desarrollo de los países en un indicador que creó el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y creó el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano se basa en 3 grandes variables. Primero, el crecimiento económico, el ingreso per cápita de cada habitante en la República del Perú. Segundo, lo que tiene que ver con la variable educación, primaria, secundaria y terciaria. Y tercero, los niveles de salud, tasa de natalidad, mortalidad, ¿no es cierto?, morbilidad, esperanza de vida al nacer. Estos ponderados y sumados finalmente nos dan, ¿no es cierto?, lo que es el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, que fluctúa entre 0 a 1, ¿no es cierto?, y que nos permite ubicar en un alto desarrollo humano, moderado desarrollo humano, bajo desarrollo humano o muy mal desarrollo humano. Y realmente este índice es bastante objetivo y, reitero nuevamente, está reflejando lo que está pasando en cada país. Ahora se ha ido más lejos, incluso el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está trabajando esto al interior de los países, es decir, ahora se está viendo a niveles de ciudades, comunas, provincias o regiones, ¿no es cierto? Y se está identificando allí el índice de desarrollo humano. Entonces, cuando uno mira un mercado en este gran mapa que tenemos a nivel universal, uno está observando países con acuerdos vigentes. Hay un conjunto de países que tienen acuerdos vigentes. Países con acuerdos firmados. Países en procesos de negociación. Próximas negociaciones. Estamos hablando de acuerdos importantes con lo que es la PEC, con lo que es la Organización Mundial del Comercio, la OMC, Unión Europea, Mercosur, Asia-Pacífico, en fin. Entonces, esto es importante, o sea, un país abierto al mundo es un país que se preocupa de los tratados de libre comercio, se preocupa de los acuerdos laterales, bilaterales, multilaterales. Abre al mundo, se da a conocer al mundo, ¿no es cierto? Y esto les permite, ¿no es cierto?, dar a conocer las bondades del país, su cultura, su música, sus tradiciones, su identidad, sus commodities, y por lo tanto atraer esos capitales, ¿no es cierto?, foráneos al país, señalándole cuáles son las reglas del juego que se dominan en este gran entramado de coordinaciones, de comunicaciones. Más de alguien ya dice, oye, si ya no son los países los que comercializan, sino que ahora es un conjunto de países, Mercosur, que está comercializando con la Unión Europea. A ese nivel. Los productores de cobre, los productores de aluminio, los productores de plata, los productores de plomo, los productores de manganeso, los productores de litio, se han puesto de acuerdo, hay un precio único fijado en el mercado para ver cómo fortalecen sus empresas, fortalecen sus negocios, ¿no es cierto?, en respecto a esto. O sea, se hizo, señores, señoras, hay mercado suficiente, hay espacio para crecer, por favor, empecemos a transferirnos la tecnología y por sobre todo, ojo con lo que voy a decir, transferir el conocimiento, el know-how, la experiencia desarrollada en las empresas mineras. Por lo tanto, es posible poder replicar y aplicar el conocimiento en otras partes geográficas, ¿no es cierto?, y prestar las asesorías que se requiere.
Siguiendo con Perú, en la mejora de los ambientes de negocio, el año 2008, fíjense por favor, el año 2008, Perú estaba en el lugar 62 del mundo, en un lugar para hacer negocios. El año 2011 pasa al 25º lugar. El año 2011 pasa al 25º lugar del mundo. El primero, y que da todas las confianzas, es Singapur. Después viene Estados Unidos, Tailandia, Malasia, Corea. Chile está en el lugar número 40. Colombia 53, México 56, Perú 62, Panamá 81. Lo que es llamativo aquí es que ocupa el 8º lugar en Latinoamérica, el 62 lugar en el mundo y ocupa el 8º lugar en América Latina y el Caribe, lo cual es altamente atractivo. Entonces, ¿se puede seguir mejorando? Ciertamente que se puede ir mejorando, pero hay ahí ya un dato de que las cosas se han ido haciendo bien, pero son mejorables aún más. Si uno hablara del punto de vista de la dependencia minera menor a la esperada, la dependencia minera. En la dependencia minera, nosotros, por ejemplo, hacemos mención al caso de commodities como el caso del petróleo, el caso del cobre, el caso del oro, el caso del zinc. Hay países que obviamente son fuertemente dependientes de sus materias primas porque representan un alto porcentaje del Producto Interno Bruto. Le pasa a Chile con el cobre, le pasa a Venezuela con el petróleo, etc. Exportaciones mineras diversificadas, baja correlación entre el precio de las materias primas, impacto de la caída del 35% en el precio de los commodities. Los ingresos fiscales son comparativamente menos sensibles a fluctuaciones en el precio de los commodities. Y aquí también se señala una gráfica, ¿no es cierto?, y donde se menciona el caso de Colombia, Argentina, Perú, Chile, México, Bolivia, etc. ¿No es cierto? Entonces es muy importante ver si estas dependencias, los recursos que posee un país, que tan sensibles son en sus economías. Pareciera que el consejo sería, mire, sabe, así como hablamos de la matriz energética, que había que tener una matriz diversificada, también habrá que tener una matriz diversificada de productos y servicios exportables. Es decir, en la medida que un país tenga un volumen bastante interesante en lo que son sus bienes y servicios, ¿no es cierto?, no lo haga tan vulnerable que tener unos pocos productos. Es decir, tener una amplia gama de productos asegura de alguna manera la economía, ¿ah? Y de esa manera no estamos dependiendo del producto particular, ¿no es cierto?, sino que hay un conjunto de productos que permiten afirmar la economía de un país. En los índices de los principales commodities, ¿no es cierto?, aquí uno puede observar para el caso hasta el año 2009, ¿no es cierto?, el caso del cobre, cómo ha ido experimentando un crecimiento, ¿no es cierto?, sostenido desde que pasó la burbuja en Estados Unidos financiera al presente. Ha tenido un crecimiento del 120%, el oro ha tenido un crecimiento igualmente de un 32% aproximadamente. ¿Y cómo se han ido comportando, por otra parte, los índices bursátiles, es decir, las bolsas más conocidas, como el caso de Nikkei, Dow Jones, FTSE, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido sus crecimientos? El Dow Jones, por ejemplo, que es un referente a nivel mundial, ha tenido un crecimiento del orden del 46%, es decir, francamente, un crecimiento en las bolsas. Y esto es muy importante para los negocios, porque lo primero que uno está leyendo es qué está pasando en el crecimiento de las bolsas, y de esa manera poder decir, bueno, qué es lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, a futuro con respecto a nuestro mercado en particular, es decir, qué está pasando allí con los precios, los metales, y de esa manera cómo entra en juego esto que hemos estado hablando de la oferta, la demanda, ¿no es cierto?, de determinados recursos, en este caso commodities. Este es un tema muy importante, vuelvo a reiterar, porque nos está señalando claramente que la información la podemos tener en línea, y acá hemos señalado qué es lo que está pasando a nivel de cobre, qué es lo que está pasando a nivel de zinc, qué es lo que está pasando a nivel de oro. Y por otro lado, en el cuadro que está al lado de él, estamos viendo cómo ha sido el comportamiento, ¿no es cierto?, de las bolsas
los índices bursátiles, ¿no es cierto?, el comportamiento de estas bolsas en el mundo, las principales bolsas, obviamente. Si uno ve este tipo de materia y uno hace un análisis, uno podría decir que en realidad lo que nos debería esperar sería llegar y finalmente quedarnos allá, ojalá Dios quiera, en los tramos del tipo optimista. Primero, los indicadores líderes de países desarrollados, ¿no es cierto?, están mostrando que en los países, como el caso estamos hablando, hemos hecho referencia a la zona euro, hemos hecho referencia a Estados Unidos, para el caso de Japón, China, y también hemos colocado las proyecciones a América Latina y el Caribe, hemos colocado aquí proyecciones importantes en lo que tiene relación con esta situación en particular, ¿no es cierto? Y cómo debería comportarse esta situación en el tiempo. Aquí tenemos una proyección, por ejemplo, porcentual, ¿no es cierto?, para el caso de cada uno de estos países, y deberíamos estar esperando crecimientos en China sobre el 8%. Para América Latina yo he recibido algunos ajustes a esta figura que está acá, que deberían ser en torno al 4% y no al torno al 3%. Estados Unidos siempre yo he escuchado alrededor del 2%, la zona euro se empinaría en un 1%. El índice manufacturero, ¿no es cierto?, en el caso de el que manifiesta su mayor posición, sin duda alguna, sigue siendo China. Japón también trata de repuntar. Estados Unidos está en una situación de leve caída, o sea, repuntando, pero no en lo que debiera. O sea, Estados Unidos siempre debiera hacer más de lo que hace. Yo creo que esa es la mejor expresión. Y Japón lo mismo, ¿no es cierto? Pero habría que incorporar en Japón lo último que nosotros hemos conocido en relación al terremoto y posterior tsunami. Esto es importante porque es una información adicional, muy actualizada, que nos está indicando, ¿no es cierto?, las proyecciones para el 2010 de las economías, así como también qué está pasando con el índice manufacturero, que nos parece importante citar, y, ¿no es cierto?, y cómo se están comportando Japón, cómo se está comportando Estados Unidos, cómo se está comportando la zona euro y cómo se está comportando la OECD, ¿no es cierto?, el conjunto de países que integra la OECD.